En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo, pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento, pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Down at 2.5. 19 forward. Altitude, velocity, light. 3.5 down. 220 feet. 15 forward. 11 forward. 10 down nicely. 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. Yes. 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. 75 feet. That's looking good, down a half. 6 forward. Challenger now heading down range. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. It's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? Oh, Tango. Tango. There's kind of light there now. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres, objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados.
Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo de Apolo 11, la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías. Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda.
Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. La insólita construcción, muy parecida a un hangar, medía 60 metros de longitud con una altura máxima en los muros de 9 metros. Presentaba 12 huecos o ventanas y una especie de puerta frontal de 5 metros de fondo por 3 de altura. Según los análisis practicados en la Tierra, el material con el que había sido construido era similar al de la superficie lunar. Un 60% de los átomos era oxígeno, con un 0.01% del peso constituido por hidrógeno. Las paredes se hallaban muy erosionadas. Esta circunstancia, dado que en la Luna no existe prácticamente atmósfera, hizo pensar a los militares que el edificio en cuestión podía tener varios miles de años. La secreta excursión de Armstrong y Aldrin a este hangar y naturalmente los 14 minutos de película jamás fueron difundidos por NASA. Oficialmente no existen. Pero poco faltó para que la increíble aventura se filtrara a la opinión pública. Todo se debió a un error de NASA que permitió la publicación en aquel 21 de julio de una escueta e incomprensible noticia. En un teletipo que dio la vuelta al mundo se afirmaba textualmente: el corazón del astronauta Neil Armstrong alcanzó las 160 pulsaciones por minuto al finalizar hoy su paseo lunar, mientras se hallaba trabajando en la dura operación del cargamento de muestras de rocas y suelo lunar. El hecho pasó prácticamente desapercibido, pero algunos con toda razón se preguntaron ¿cómo era posible que Armstrong sufriera semejante aceleración cardíaca en el más que inofensivo y cómodo transporte de rocas lunares? En el delicado descenso del Águila, la frecuencia cardíaca de Armstrong llegó a 156 pulsaciones por minuto. Ahí sí estaba justificada la fuerte alteración del astronauta. En la carga de rocas, en cambio, no tenía sentido. Armstrong, de 39 años de edad, había llevado a cabo 78 misiones de combate en Corea. Había volado más de 200 modelos de aviones y tenía fama por su extraordinaria frialdad y nervios de acero. ¿Por qué iba a experimentar hasta 160 pulsaciones en la recogida de muestras lunares? La absurda noticia divulgada por Charles Berry, médico de los astronautas, no tuvo en cuenta además otro pequeño gran detalle que invalidó la forzada explicación oficial. Durante las 3 horas que duró el paseo lunar, Armstrong y Aldrin recogieron un total de 25 kilos de rocas. Dado que en la superficie de la Luna existe una gravedad 6 veces menor que la de la Tierra, el peso real de las rocas fue de 4 kilos. 4 kilos repartidos entre 2 astronautas y en diferentes momentos de la excursión lunar. La versión de NASA efectivamente no era creíble. Una vez más, mintieron. No fue el insignificante peso de las rocas lo que precipitó el corazón de Armstrong. Fue la visión de aquel edificio. A pesar de su excelente preparación física y mental, el astronauta, consciente de la trascendencia de lo que tenía delante, no pudo evitar la lógica e intensa emoción. Y otro tanto sucedió con Aldrin. Pero la frecuencia cardíaca de este último no fue registrada porque los circuitos electrónicos del traje espacial no se hallaban conectados a la consola que recibía la información biomédica.
Los hombres del planeta Tierra posaron aquí su pie por primera vez. Julio de 1969. Hemos venido en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Así reza el texto de la placa dejada por Apolo 11 en una de las patas del Águila, el módulo lunar que supuestamente todavía sigue en la Luna. ¿En son de paz? Nueva mentira de NASA y de sus propietarios, los militares norteamericanos. Mirlo Rojo fue contundente. Hasta diciembre de 1972, fecha en la que se interrumpe el proyecto Apolo, otras 5 naves volaron a la Luna. Y volvieron a filmar construcciones. Después, esas edificaciones fueron bombardeadas y destruidas. Y existe la fundada sospecha de que Estados Unidos utilizó armas tácticas nucleares contaminando la Luna. Altitude 4200, Houston, you're go for landing, over. We're go, straight time, we're go. Así se cerró la segunda fase del diabólico plan. Los militares norteamericanos no lo consintieron. Esas estructuras podían provocar el caos en la Tierra. Eso dijeron. Sí, amigo, en los restantes Apolo sucedieron muchas cosas, cosas extrañas y secretas. Pero esa es otra historia que quizá algún día me decida a contar, suponiendo, claro está, que siga vivo. Por cierto, desde aquel diciembre del 72 han transcurrido más de 30 años. ¿Estamos pensando lo mismo? ¿Por qué nunca se volvió a la Luna?